Buenos días, bendiciones para todos. Hoy vengo a tocarles un tema que una de las suscriptoras me pidió que hablara de él. Pues el tema es crisis de duelo. Señores, ¿qué es la crisis de duelo? La crisis de duelo no es más que una experiencia dolorosa de mucha aflicción, mucha tristeza que nos ocasiona, disculpen, es ocasionado por la pérdida de algo o de alguien que ha sido muy significativo en nuestras vidas. Cuando estamos en crisis de duelo, se puede afectar todos los ámbitos de nuestras vidas, como por ejemplo físico, conductual, cognitivo, social y hasta espiritual. Quiero decirles también de que la crisis de duelo es un proceso normal por el que pasamos todos los seres humanos a medida de que tenemos una pérdida significativa. La crisis de duelo puede aparecer, por ejemplo, cuando perdemos a alguien muy cercano, un familiar o un amigo, y también puede aparecer por la pérdida de trabajo, por la ruptura matrimonial. Esto es muy importante aclararlo porque hay personas que piensan que la crisis de duelo aparece nada más cuando está la muerte presente, y no es así. Por ejemplo, una persona que ha trabajado toda su vida, cuando llega el momento de jubilarse, pues puede hacer una crisis de duelo. De forma general, les puedo decir que la crisis de duelo se manifiesta de manera complicada y de manera normal. ¿Cuándo es de manera normal? Cuando estas aflicciones las podemos manejar, cuando la tristeza se puede manejar de una forma más natural y cuando dura de 6 meses a un año. Y cuando es complicado, pues es complicado cuando la tristeza ya es más profunda, cuando no la podemos manejar, cuando pasamos más de 2 años con este sufrimiento de la pérdida que hemos tenido. Ahora, quería hablarles de 5 formas que puede aparecer la crisis de duelo. La primera que les voy a mencionar es la crisis de duelo anticipada. Cuando la crisis de duelo es anticipada, pues la crisis de duelo es anticipada cuando, por ejemplo, tenemos un familiar que está en estado crítico, que tiene una enfermedad terminal, que ya nos estamos preparando para su pérdida. Eso es una crisis de duelo anticipada. La crisis de duelo repentina. ¿Cuándo es que estamos hablando de una crisis de duelo repentina? Cuando de momento tenemos una pérdida que no nos esperábamos. Y que nos quedamos sorprendidos con esta pérdida, y esto por supuesto duele muchísimo porque no hubo una preparación. La persona psicológicamente no estaba preparado para esta pérdida. ¿Cuál es la otra crisis de duelo? Pues la otra crisis de duelo que podemos hablar es de la complicada, que es una crisis de duelo donde no estamos preparados, donde la persona no se prepara psicológicamente para esta pérdida. Y la otra crisis de duelo es la traumática. ¿Cuál es la crisis de duelo traumática? Pues la que, por ejemplo, ocurre un accidente, una violación, cosas así. Ahora, quería hablarle de las 5 etapas por la que pasamos cuando tenemos una crisis de duelo. La primera etapa es la de negación. La persona está negándose constantemente que no es posible que haya sucedido esa pérdida y se niega a creerlo. La segunda etapa, la ira. La persona siente mucha ira, mucha rabia, y puede manifestarse conductualmente de manera bastante irritable y hasta agresiva. La tercera etapa es la negociación. La persona, cuando está en crisis de duelo,
necesita, por ejemplo, negociar para sentirse un poco mejor, decir si a lo mejor si hacemos esto puede salir bien, a lo mejor si la llevamos para tal médico o cambiamos de médico puede mejorarse. La cuarta etapa, la depresión. La depresión siempre va a aparecer en la crisis de duelo. La persona va a tener un tiempo en que se va a sentir muy, pero muy deprimida. Si es una persona que lo puede manejar, bueno, pues quizás pueda ser una crisis de duelo normal, pero si es una persona que no lo puede manejar, esta depresión le va a afectar muchísimo y va a tener que buscar ayuda profesional. Y la quinta etapa es la etapa de la aceptación, donde ya la persona está asimilando un poco más la pérdida que ha tenido y pues poco a poco va aceptando y se va adaptando a todo esto que le está sucediendo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que pueden aparecer en la crisis de duelo? Primero, sentir un vacío muy grande, caer en estado de shock. La persona que está en crisis de duelo, señores, se siente muy mal. Aunque tenga muchísimas personas a su alrededor, siente el vacío, siente la pérdida de la persona o de ese algo que ha perdido. Eso es un síntoma muy natural que va a aparecer sí porque sí. Eso va a aparecer. El segundo síntoma son las respuestas físicas, como por ejemplo el llanto, náusea, falta de energía, problemas para poder respirar normalmente. Yo a veces les trato de hablar a ustedes de una manera donde no tenga que usar tanto los términos que se usan, que usamos nosotros los profesionales, porque estos son videos que ve todo el mundo, lo ven personas mayores, quizás algún niño o algún adolescente quiera verlo, los padres le den permiso para verlo y necesito utilizar un lenguaje en que todos me puedan entender. Otro síntoma que puede aparecer son los cambios en los patrones de sueño y de alimentación. Ya en estos cambios de los patrones de sueño, yo lo había hablado anteriormente en mi video de la depresión, que ahí les había mencionado. Si no ha visto, por favor, el video, búsquelo, que está muy bueno, se explica muy bien ahí qué es la depresión. Pues bueno, los cambios que ocurren en el sueño es que la persona se encierra en sí misma, duerme mucho, hay cambios en la alimentación, la persona a veces come muy poco, no se alimenta bien y esto es un síntoma muy importante a tener en cuenta. Cuando tenemos un cambio en el sueño, pues estamos descontrolando todo nuestro sistema. Otro síntoma que puede aparecer es sentir la ira, ya les había explicado, sienten ira por personas o por situaciones. Pueden ponerse rebeldes y violentos con las personas que están a su alrededor. Otro síntoma es el sentimiento de culpa. Las personas que están en crisis de duelo casi siempre se culpan por lo que pudieron hacer, por lo que no hicieron. Y esto es muy importante tener en cuenta, que la familia sepa cómo pueden manejar esta situación con la persona que está pasando por este proceso. Siempre explicarle que estas cosas son muy naturales, que sucedan, que no es culpable de lo que está pasando. Otro síntoma es la dificultad para concentrarse y para ir a trabajar. La persona pierde el deseo de hacer actividades que hacía naturalmente,
no se concentra en el trabajo, no toma decisiones importantes. Esto es otro de los síntomas a tener en cuenta. Se puede cuestionar también sobre su fe, sobre su espiritualidad. Hay personas que son religiosas y cuando tienen una pérdida importante, pues simplemente dejan de creer en esa religión o en la fe que tenían sobre algo significativo. Otro síntoma que quiero mencionar y explicarle bien, que es que la persona duda sobre el valor de la vida. Mucho ojo con este síntoma, porque este síntoma nos está diciendo que la persona puede tener ideas suicidas. La persona cuando duda del valor de la vida es una persona, señores, que está dudando sobre si seguimos vivos o no. Mucho cuidado, siempre lo explico. Mucho cuidado con esto porque este síntoma casi siempre aparece en las personas que están haciendo crisis de duelo, en las personas que tienen depresión. Por tanto, no se le puede perder la importancia a este síntoma. Otro de los síntomas es la inquietud, el estrés, la hipersensibilidad por el ruido. No toleran que le hablen en voz alta, no toleran la música, etc. Bien. Y bueno, ya de las 5 etapas ya les hablé y ahora quería decirle para mí lo más importante, que es cómo es que podemos manejar la crisis de duelo. Lo primero es saber que es un estado natural por el que estamos pasando y que puede durarnos de 6 meses a 1 año. Lo segundo es que si existe la tristeza, que si no podemos salir de ella, que si no tenemos apoyo familiar, si no tenemos con quién conversar, que busquemos apoyo profesional. Eso es muy importante, buscar apoyo profesional. No tengan miedo de buscar un psicólogo o a un psiquiatra. Nosotros estamos ahí siempre para oírlos, para aconsejarlos. Y buscar alternativas es otro de los recursos que pueden tomar. Por ejemplo, una de las alternativas que yo les mando a mis pacientes es que pueden utilizar una foto, por ejemplo, si es de un familiar fallecido, utilizar una foto, ponerle en un cuadro, ponerle flores. Se puede conversar con esa persona fallecida que está en la foto. Otro recurso que mando es escribir una carta. Se puede llevar al cementerio donde está enterrado esa persona o dejar elevar un globo. Hay muchísimos recursos que se pueden usar para ir canalizando esta tristeza que nos causa la crisis de duelo. Y bueno, yo espero que en este video haber podido complacer no solo a mi suscriptora que me escribió para decirme que tocara este tema, sino a otras muchas personas que hayan tenido dudas sobre la crisis de duelo. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Quiero mandarle muchos saludos a esas personas que se han suscrito a mi canal, que ven mi canal desde muy lejos, los amigos de México. Un beso muy grande para ustedes y para todos, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por todos ustedes que cada día están ahí esperando que yo les lleve un video para poder mejorar su salud mental. Muchas gracias y bendiciones para todos.